Bendición estar nuevamente acá en la casa del Señor y bendecir su santo y poderoso nombre. Quiero en esta hermosa hora darle gracias al Señor porque me da este privilegio de poder glorificar su nombre por medio de la palabra. Espero con todo mi corazón que esa palabra sea de bendición para tu vida espiritual y que en este tiempo tan difícil tu vida sea edificada por medio de la palabra, por medio de lo que tú hoy estás buscando. Si tú estás buscando la presencia de Dios, yo sé que vas a estar siendo edificado en tu vida espiritual. Acompáñame a orar y a pedirle al Señor que Él sea quien nos guíe, quien nos dé sabiduría, entendimiento y conocimiento para que esa palabra pueda hacer efecto en nuestros corazones. Amén. Padre que estás en gloria, gracias te damos, papito lindo, por este privilegio maravilloso que nos das. Gracias, Señor, porque en esta hora, Señor, podemos reunirnos delante de tu presencia juntamente, Señor, con nuestros hermanos, Padre Celestial, en un mismo sentir, Padre bendito, y darte a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor, como tú lo mereces, Papito Santo. En esta hermosa hora suplicamos, Señor, que una unción poderosa de tu Espíritu Santo hoy descienda sobre este lugar, Señor. Ministre, Señor, cada vida, cada corazón, Señor, que va a escuchar esta palabra, Señor, que esa palabra, Señor, vaya a hacer efecto, Señor, en sus corazones conforme la necesidad que haya en ellos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial, te lo suplico, Padre bendito. Amén, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y así vamos a entrar a la palabra del día de hoy. Quiero contarte, amado hermano, amada hermana que estás ahí en tu casita escuchando esta palabra, que el día de hoy yo quiero compartir esta palabra que el Señor ponía en mi corazón, la comunión. Ese es el tema que hoy quiero compartir contigo. Cuando nosotros hablamos de comunión, en este tiempo precisamente es un tema bastante difícil. Y tal vez pudiera decir un poco hasta triste para nosotros como la iglesia del Señor, porque cuando hablamos de comunión, hablamos en una unión de un grupo de personas que están en un mismo sentir. Si lo hablamos espiritualmente, para glorificar el santo nombre del Señor. Y eso es lo que hoy no tenemos. No tenemos una comunión. No podemos estar juntos en la casa del Señor. Pero yo creo que ahí en tu casa, si tú eres un verdadero hijo de Dios, ahí en tu casita tú vas a estar en un mismo sentir con cada uno de nosotros. ¿Y de qué forma lo vas a hacer? De la forma en que estás escuchando y estás recibiendo la palabra del Señor. Amén. La palabra comunión tiene un significado muy hermoso. Dice comunión. Es un término que surge de la alianza entre las palabras común y unión. Es la participación de dos o más personas en algo en común. Amén. Y si lo llevamos a nuestra casa, yo creo que esto es bien importante en este tiempo, que haya una comunión en nuestra casa. Porque ahí es donde vamos a fortalecer esta palabra para que seamos edificados espiritualmente en comunión con nuestra familia, amén. Porque si nuestros hijos, y tú tal vez en tu casa tienes a tus nietecitos, sobrinos o algo, están en un mismo sentir, recibiendo esa palabra que hemos estado escuchando a través de nuestros pastores, de nuestros ministros,
de nuestro apóstol que ha sido de bendición en nuestra vida espiritual, yo creo que tú has estado edificándote en comunión con tus hijos. Amén. Y dice la palabra que comunión también lo vemos acá en el Hebreos 54:75, que es la palabra sod. Y entre uno de sus significados tenemos intimidad, secreto, congregación y reunión. Amén. Cuando vemos, yo quiero explicarte un poquito acerca de cada uno de estos significados de esta palabra tan bonita. Intimidad. Cuando vemos la palabra intimidad, espero en realidad que cada uno de nosotros ahí en casita estemos teniendo intimidad con el Señor. Amén. Porque esto es lo que nos va a mantener en una unión con el Señor, la intimidad. Y si vemos intimidad, yo creo que cuando nos enfocamos en esta palabra intimidad, lo vamos a ver desde varios puntos de vista. Lo vamos a ver en la palabra, lo vamos a ver en la oración, lo vamos a ver en nuestros pensamientos. Amén. Cuando nosotros nos mantenemos pensando en las maravillas del Señor, estamos teniendo una intimidad con el Señor. Amén. También estamos, esta palabra secreto, que es otro de los significados. Y dice la palabra que el secreto, ahí, en lo secreto, ahí donde tú estás en lo secreto, glorificando el nombre del Señor, donde tú estás en el secreto, dándole a Él toda la gloria, o tal vez presentando peticiones delante de Él, ahí es donde el Señor va a escuchar tu oración, tu petición. Y ahora vemos el otro significado, que es congregación. Amén. Y ahí es donde todos nos ponemos como que nostálgicos, ¿verdad? Porque decimos, ay, congregación, cuando todos nos congregábamos, Señor, en tu casa, cuando experimentábamos ese glorioso poder descender sobre cada uno de nosotros, llenándonos, Señor, con tu poder por medio de tu Espíritu Santo, era tan hermoso. Amén. Porque cuando nos reuníamos en esta casa, yo creo que veníamos tal vez unos 200, 300 personas, pero con unas 200 que estuviéramos en un mismo sentir, que viniéramos con el deseo de tener comunión con el Señor, la gloria y la presencia del Señor se derramaban en este lugar. Y era tan hermoso, hermanos, cuando la presencia de Dios descendía. Era nomás de que tú cerraras tus ojos y dispusieras tu corazón y empezabas a sentir esa presencia maravillosa. Yo creo que es algo con lo que hemos estado luchando en este tiempo, el congregarnos. Creo que a muchos nos ha dolido y todavía no podemos aceptar este tiempo que estamos viviendo. Pero tengamos seguro, hermanos, de que nos vamos a volver a reunir y que la presencia del Señor no va a ser la misma, va a ser mejor. Va a ser mejor esa gloria que el Señor va a derramar en este lugar, porque yo sé que vamos a aprender de esto. Si tú venías a la casa del Señor y a veces venías a perder tu tiempo, yo creo que después de esto no lo vas a hacer, porque estamos extrañando profundamente estar en la casa del Señor en comunión con nuestros hermanos, con nuestros pastores, y por eso vamos a venir con una actitud diferente. Yo pensaba y meditaba en mi corazón de que para nosotros esta situación ha sido tan difícil que hasta ha venido un desánimo a nuestras vidas. Yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿con qué tú has estado teniendo comunión? Amén.
Eso es bien importante para este tiempo. Hay muchos distractores en las redes sociales, en la televisión, en la radio. Hay muchos distractores que nos han querido sacar de la comunión con el Señor. De ti depende, amado hermano, amada hermana, si tú vas a permitir que esa comunión hermosa que antes teníamos con el Señor se vaya estancando en tu vida. Pero si tú quieres que esa comunión con el Señor siga ferviente en ti, creo que vas a tener que sobreponerte, amén. Y vas a tener que dejar a un lado aquellas cosas que te sacan, que no te edifican, para seguir teniendo esa comunión con el Señor por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la alabanza. Como decía nuestra pastora ayer, decía ella, me alegro tanto, decía, cuando veía esos videos que mandaban los hermanos. Mira, hermana, mira a mi hijo danzando, mira a mi hijo compartiendo la palabra. Eso era maravilloso. Pero ¿será que en ese tiempo aún sigue ese anhelo en los corazones? ¿O será que ya estás dejando por un lado lo que antes sentía al principio de esta cuarentena? ¿Sigues igual o has descuidado la palabra? Yo te exhorto en el amor del Señor que no te desanimes, sigue adelante, sigue confiando que el Señor está con nosotros. No importa la situación, tal vez tú te has quedado sin trabajo, tal vez tú no tienes lo necesario como tenías antes, pero tienes la bendición de Dios a tu favor. No te desanimes, amada iglesia del Señor. El Señor ha prometido que Él siempre va a estar con nosotros y yo te aseguro que Él no nos va a abandonar. Vamos a seguir aquí. La palabra comunión en el griego 28:42 es una palabra muy hermosa que se dice koinonía. Era lo que nosotros teníamos con nuestros hermanos. Y entre uno de sus significados es ayuda, compañerismo, ofrenda y participación. Nosotros acá en la casa del Señor nos ayudábamos unos a otros. ¿Y por qué se ha dejado eso? Yo creo que seguimos siendo hermanos y podemos seguir ayudándonos, amén. Si tú ves que tu hermano necesita algo, es necesario que nosotros aprendamos a despojarnos. A veces un hermano solo necesita una palabra de fortaleza, una palabra que lo anime a seguir adelante. Tal vez está ya angustiado, agobiado, y tú vienes con una palabra de parte del Señor y decirle, hermano, no tengas pena. ¿Sabes qué? El Señor está con nosotros y Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Él nos ama y Él no va a descuidar a su pueblo. Y con esa palabra tú vas a edificar a tu hermano. Y si tienes para compartir económicamente, también hazlo, porque de esa manera nos vamos a bendecir unos a otros. Amén. Y también la palabra compañerismo. Amén. Que sigamos siendo hermanos y compañeros siempre en todo, como decía el apóstol Pablo, compañeros de milicia, ¿verdad? Si tú eres un soldado de Jesucristo, yo creo que vamos a seguir siendo soldados en casa o donde quiera que estemos, vamos a seguir siendo soldados. Si tú estás con tu trabajo y aún tienes personas a tu lado y todavía puedes compartir esa palabra de salvación, síguelo haciendo, porque este es el tiempo de salvación para muchas personas. La palabra ofrenda, eso es muy lindo, muy importante. ¿Sabes qué, amada iglesia del Señor? Nosotros cuando veníamos a esta casa, desprendíamos una ofrenda para el Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra alabanza y nuestra adoración dirigida a nuestro amado. Ahí nosotros glorificábamos su santo nombre. Participábamos de muchas cosas que nos llenaban de gozo. Amén. Aleluya. Yo creo que vamos a
regresar a tener esos tiempos gloriosos con el Señor y con cada uno de ustedes, amados hermanos, con nuestros pastores que también han sido de mucha bendición para nosotros. Amén. Y aquí quiero entrar yo ya de lleno a esta palabra que el Señor ponía en mi corazón. Tengo 5 puntos importantes que son claves en esta palabra. ¿Con quiénes? Te preguntaba al principio, ¿con quiénes o con qué tú estás teniendo comunión? Dependiendo con quién tú estés teniendo comunión, así vas a estar dando tus frutos, amén. Pero si tu comunión es directamente, escucha bien, con el Padre, comunión con el Hijo Jesucristo, comunión con el Espíritu Santo, comunión con los ministros, nuestros pastores, amén, y comunión con los hermanos. Ve qué puntos tan importantes los que el Señor quiere hoy recordarte ahí en tu casita, que no dejemos por un lado estos puntos porque son de bendición para nuestra vida espiritual. Quiero compartir la comunión con el Padre. Ese es el primer punto y lo vemos aquí en Primera de Juan capítulo 1 y versículo 3. La palabra del Señor dice: lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Esto es glorioso. Amén. Porque aquí el Señor nos está hablando con quién nosotros vamos a tener comunión. Aparte de tener comunión con los hermanos, lo que hemos visto y oído, eso es lo que vamos a proclamar. ¿Qué es lo que tú estás diciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que tú estás hablando en este tiempo? ¿Será que la palabra que está saliendo de tu boca es cosas vanas? Cosas que no edifican, o la palabra que están saliendo de tu boca son palabras de fortaleza y decirle: hermano, ¿te recuerdas cuando el Señor hacía aquellos milagros gloriosos en la casa del Señor y nos gozábamos, saltábamos como becerros de la manada glorificando el santo nombre del Señor? ¿O estás desanimado y decir: de esta no vamos a salir, yo creo que todos nos vamos a morir? ¿Verdad que no? Yo espero en mi corazón que tu palabra sea una palabra positiva, porque de esta manera vamos a tener nosotros comunión con nuestro Padre. Porque el Padre quiere que nosotros, sus hijos, seamos personas que tengamos una mente positiva, una mente en el cual sepamos que Él es nuestro Padre y que nunca nos va a dejar. No importa la situación que estemos viviendo, el Señor siempre va a estar con nosotros, nuestro Padre. Si la palabra del Señor dice que nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo nuestro Padre Celestial? ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a tu Padre? ¿Será que cuando tú tienes a tu Padre y Él viene y se te queda viendo y tú solo lo ignoras? Cuando tu Padre te ve es que porque está viendo algo más en ti y tú tienes que enfocarte en eso, que tú tienes un Padre que nunca te va a abandonar, un Padre que está esperando que tú le pidas y que tú le des a Él toda la gloria, que lo reconozcas como un Padre. Porque Él es dador de todo lo que tú necesitas. Sabes, amada iglesia, nosotros tenemos padres terrenales, padres espirituales y un Padre celestial que está en el cielo. Y empecemos por un Padre terrenal. Si tu papá tiene económicamente algo y tú vienes y tienes una necesidad grande y le dices: mira, papá, fíjate que yo necesito 100 quetzales, así por hacerlo fácil, ¿verdad? Y tu papá tiene dinero, ¿será que él te lo negaría?
Dependiendo, hermana, me va a decir usted, ¿verdad? No, un padre, yo sé que un padre bueno nunca te va a negar nada. Entonces, imagínate nuestro Padre Celestial, Él lo tiene todo. Para Él no hay nada imposible y si tú vienes y dices, Padre, necesito un trabajo, no importa la situación en la que hoy estamos viviendo. Padre, necesito que me respaldes económicamente, por favor, Padre bendito, reconociendo su poder, reconociendo que Él es un Padre sobre todo y que no hay nadie que pueda suplir terrenalmente, solo tu Padre Celestial. Yo te aseguro que Él extiende su mano y envía esa bendición que tú estás pidiendo. Quiero compartirte acá otro versículo, dice Proverbios 3:32, dice la palabra del Señor, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¡Ay, qué glorioso! Ahí vemos otra maravilla gloriosa del Señor. Dice, Jehová abomina al perverso. ¿En qué condición tú estás en esta hora? ¿En la condición de perverso o en la condición de justo? Porque si estás en la condición de perverso, te aseguro que por más que estés ahí de rodillas y no te humilles y no te arrepientes delante del Señor, no vas a obtener la respuesta que tú estás pidiendo. Pero si tú estás en la condición de justo, ya la hiciste porque el Señor está escuchándote, porque el Señor te está viendo de cerca. Él te ha considerado como su justo. Él lo hacía de esa manera con los antepasados, por ejemplo con Job. Él se gloriaba y decía, ay, han visto a mi siervo Job. Ay, un siervo justo, un siervo piadoso. Y cuando vemos y revisamos la vida de Job, nos damos cuenta de que tenía algunos defectos. A veces nosotros, porque nos consideramos personas defectuosas delante de la presencia del Señor, nos alejamos y nos apartamos del Señor y no tenemos ni siquiera la fuerza para pedirle al Señor, para reconocerlo como nuestro Padre Celestial, porque creemos de que no nos podemos acercar a Él en esa condición. Si tú sabes que tu condición te está alejando del Señor, ve, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, pídele perdón a tu Padre y ves que más su comunión íntima es con los justos. Su comunión íntima va a ser contigo porque tú vas a entrar en la actitud de justo y ahí vas a recibir la bendición que tú estás pidiendo porque el Señor no te va a desechar porque nuestro Padre está al pendiente de sus hijos y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dice que nosotros debemos de tener temor, pero no un temor, que el Señor si hago tal cosa me va a matar, me va aquí, me vaya. No, un temor que entra en la prudencia, en que tú sabes, como hijo de Dios, sabes que lo que vas a hacer no es agradable delante de los ojos del Señor. Entonces vas a reconocer de que no lo tienes que hacer y te vas a apartar de eso. ¿Y qué es lo que vas a obtener de recompensa? Y dice la palabra, y a ellos hará conocer su pacto. Si tú eres una persona temerosa del Señor, yo te aseguro que Él te va a dar a conocer su pacto glorioso. Amén. Y el pacto glorioso que el Padre siempre ha tenido para su iglesia, para su amada, entre muchas cosas que el Señor nos quiere bendecir a nosotros, una de ellas es nuestra salvación. Es regresarnos a Él, a sus brazos,
a ese lugar glorioso que Él ha preparado para su iglesia, para sus hijos. Y por eso hoy tú tienes que estar en esa condición de ser temeroso del Señor para reconocer su pacto. Una de las cosas que a mí venían a mi mente, y yo decía, ¿cómo un hijo puede reconocer a un padre? ¿Cómo un hijo puede valorar a un padre? Y venía a mi corazón, cuando tú eras un niño, te dabas cuenta que tenías un padre y decías, ay, tan lindo mi papá, y te sentías respaldado, te sentías protegido, pero no veías la dimensión de quién era tu papá, porque aún eras un niño. Pero cuando nosotros vemos que nuestro Padre Celestial es grande, es cuando nosotros entramos a una etapa de madurez. Yo te quiero compartir algo así sencillito. Yo creo que nunca vamos a valorar más a nuestros papás cuando nosotros ya somos padres. Cuando nosotros ya entramos en la condición de padres, cuando nosotros entramos en esa responsabilidad de padre, ahí tú vas a entender al padre, a tu padre. Por eso yo me he dado cuenta que cuando las personas se casan, como que quieren pasar más tiempo con sus papás. Máxime cuando ya son padres, ¿verdad? Ellos quieren pasar más tiempo con sus papás porque ahí, hasta en ese momento, están valorando lo que ellos son como padres y se han dado cuenta el esfuerzo que los padres hacían por alimentarlos, por mantenerlos con calzado, vestidos, por darles estudio. Entonces dice, todo lo que tenía que hacer mi papá y yo no valoraba eso y ahora que yo ya soy padre me doy cuenta que no es fácil. Entonces hasta ahí entran ellos, pero esa es una etapa de madurez, porque ya reconocen que las cosas no son fáciles. Pero cuando estás en una etapa de niño, en una etapa de adolescente, no te das cuenta en sí los sacrificios que muchas veces hacen nuestros padres para podernos sacar adelante. Y de la misma manera, yo creo que nosotros como hijos maduros espiritualmente, por eso amamos y valoramos a nuestro Padre Celestial, porque sabemos que Él lo da todo. Y vamos a ver por qué Él lo da todo. Dice, aquí vamos a entrar a ver la comunión con el Hijo Jesucristo. Ahí es donde nosotros vamos a ver que Él lo dio todo. ¿Por qué lo dio? Porque nos amaba. Porque Él nos quería rescatar de esta tierra. Mira lo que estamos viviendo en este tiempo. De esto el Señor nos quería rescatar. Dice la palabra en 1 Corintios 1:9. Dice, Dios que siempre cumple sus promesas, es quien os ha llamado a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Él nos dio una promesa, decíamos en el versículo anterior. Y una de las promesas del Padre era enviar a Jesucristo, su Hijo amado. ¿A qué? A salvarnos, a limpiarnos, a perdonarnos de todo pecado, de toda maldición que pudo haber caído sobre nosotros, no importa de dónde pudo haber caído, pero dice la palabra del Señor que nosotros éramos pecadores y ahora el Señor nos hace justos delante de Él. ¿Pero por medio de quién? De Jesucristo, su Hijo amado. Dios que siempre cumple sus promesas. Y vemos una promesa cumplida cuando Él nos envió a Jesucristo, su Hijo amado. Es quien os ha llamado a vivir en comunión con Jesucristo. Hoy tenemos un privilegio maravilloso de vivir en comunión con nuestro amado Jesucristo, con el amado Hijo de Dios. Y por eso nosotros hoy vamos a tener que esforzarnos. Yo creo que el tener comunión con nuestro amado Jesucristo
trae muchas bendiciones a nuestra vida espiritual. Trae muchos deleites para nosotros como iglesia del Señor. Aquí en Juan 15:4 dice la palabra del Señor: quédense en mí. Escuchen esto. Esto es maravilloso. Y yo me quedaré en ustedes. ¡Qué glorioso! Ninguna rama puede disfrutar si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual pasa con ustedes. No pueden dar frutos si no se quedan en mí. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento para que podamos mantenernos unidos a Él, porque Él así se va a mantener unido a nosotros. También vemos aquí la comunión con el Espíritu Santo. ¿De qué manera vamos a tener comunión con el Espíritu Santo? Romanos 8:15 dice la palabra del Señor: el Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Escuchen esto. Por el Espíritu poderoso gritan: Padre querido, Padre. ¿Por qué? Por ese Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para decir que somos hijos de Dios. ¿Qué espíritu se une a nuestro espíritu? El Espíritu Santo de Dios, que nos ha sido dado desde el momento en que nosotros le aceptamos a Él como el único Salvador de nuestras vidas. Él formó parte de nosotros porque dice la palabra que se unió a nosotros, y por eso nosotros podemos clamar: Abba, Padre. Padre mío, y reconocer el poderoso poder del Señor. La comunión con nuestros ministros, dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 5:25. Hermanos, oremos también hermanos, oren también por nosotros. Este es un clamor ¿de quién? De nuestros ministros. Quiero ver aquí en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Yo creo que nosotros en este tiempo hemos tenido una relación muy hermosa con nuestros pastores. Por medio de la palabra, ellos nos han estado enviando palabra de bendición, palabra de edificación. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer con ellos? Por ellos, orar, dice la palabra. Para mantener una comunión con nuestros pastores, vamos a tener que orar por ellos, suplicarle al Señor para que Él envíe su bendición a ellos. ¿De qué forma vamos a mantener la comunión con los hermanos? En Hechos 2:42 dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Imagínense de qué forma vamos a mantener esa comunión allá en casa, cada quien en su casita, perseverando en la doctrina, escuchando a nuestro apóstol, en la doctrina que Dios le dio a nuestro apóstol, en la comunión con otros, en el partimiento del pan, la Santa Cena, esa Santa Cena que tenemos cada fin de mes, cada uno en sus casitas, pero ahí participando siempre en comunión. Y en la oración, dice, debemos de orar unos por otros, hermanos. No importa dónde esté tu hermano, allá en su casita, bendice, Señor, al hermano fulano, bendice al hermano mengano. Oremos, hermano, que el Señor nos cubra, que el Señor nos proteja a cada uno de nosotros y que todos podamos estar sanos, protegidos por la mano del Señor. En 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué glorioso esto, hermanos! Pero si andamos en luz, ¿en quién? ¿Quién es la luz del mundo? Dice la palabra del Señor: yo soy la luz del mundo, y el que está en mí no andará en tinieblas. Entonces tenemos que estar ¿en dónde? En Jesucristo. Volvemos a Jesucristo.
Dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. De esa manera vamos a tener comunión unos con otros. Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú has pecado delante del Señor, Él te va a limpiar. Amén. Y dice 1 Juan 5:12, si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Ahí está la comunión con Jesucristo. ¿Cómo vamos a obtener nosotros la vida eterna? Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. De esa manera tú vas a obtener la vida eterna. En 1 Juan 5:20 dice, y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es Dios verdadero que da vida eterna. Por medio de Jesucristo, su Hijo amado, nosotros, amada iglesia del Señor, conocimos a nuestro Padre glorioso. Por medio de Jesucristo, amén. Y dice, su Hijo Jesucristo es el Dios verdadero. Él es Dios, Jesús es Dios, amada iglesia, que da vida eterna. Él te está dando hoy vida eterna. Por eso es que tenemos que perseverar en la comunión para no perder nuestra vida eterna, para no perder nuestra salvación. Quiero que ahí donde tú estás hoy empieces y reconozcas con quién tú has tenido comunión estos 2 meses, con días que hemos estado encerrados en nuestras casitas. Si tú verdaderamente no has tenido la comunión como debe de ser, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, hoy yo te invito a que le pidas al Señor que Él tenga misericordia de ti. Ora ahí donde estás en tu casa. Padre bendito, Padre misericordioso, en esta hora te suplicamos, papito lindo, que envíes un espíritu de bendición a nuestra vida, que nos perdones, Señor, si no hemos estado teniendo comunión contigo como tú lo has querido, Padre celestial, como tú has querido que tengamos esa comunión con tu Hijo amado, con tu Espíritu Santo. Perdónanos, Padre bendito, y ayúdanos, Señor, a poder regresar, Señor, a la comunión contigo, Padre celestial, para poder estar en un mismo sentir, Señor, contigo, mi Padre celestial, con tu Hijo amado, con tu Espíritu Santo, con nuestros pastores y con nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, este tiempo y que cada uno, Padre celestial, podamos seguir siendo edificados por medio de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por este maravilloso privilegio que nos das de estar unidos a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Padre. Amén, amén y amén. Aleluya. Y así, amada iglesia, yo te invito a que no te pierdas este tiempo en el cual estamos por medio de las redes sociales escuchando constantemente esta palabra de bendición. Esa palabra que hemos recibido por medio de nuestros pastores, por medio de cada hermano en la iglesia, por medio de nuestro apóstol. No te pierdas, no te acomodes en tu casa, sigue escuchando la palabra, sigue edificándote ahí en tu casa, no te acomodes porque si no vas a perder la comunión con el Señor. En el nombre de Jesús yo te animo, te exhorto y te amamos. Amén, amén y amén.